Meditaciones por Marco Aurelio. Libro 11. 1. He aquí las propiedades del alma razonable. Ella se ve a sí misma, se organiza a sí misma y se adorna a sí misma como le place. Recoge los frutos que produce, en vez de, como ocurre con los productos de las plantas, que son recogidos por otros. Ella alcanza siempre su propio fin, no importa el momento en que la vida termine. Porque no ocurre lo mismo con ella que con una danza, una pieza de teatro u otra clase de representaciones que quedan imperfectas si se las interrumpe. En cualquier sitio o tiempo que la muerte la sorprenda, ella hace del momento un todo finalizado y completo, de manera que puede decir, tengo todo cuanto me pertenece. Además, ella recorre el mundo entero y el vacío que le rodea, examina su configuración, su vista se extiende hacia la eternidad. Ella abarca y aprecia la renovación periódica del universo. Ella cree que los que vendrán después de nosotros no verán nada nuevo, como aquellos que nos han precedido no han visto más de lo que vemos ahora, y que un hombre que ha vivido 40 años, por poco entendimiento que tenga, ha visto poco más o menos cuanto le ha precedido y lo que le seguirá, puesto que todo sigue uniformemente. La propiedad de un alma razonable es también el amor al prójimo, a la verdad, al pudor y, ante todo, el respeto a ella misma, lo que es también el carácter propio de la ley. Es así como el derecho razonable no difiere en nada de las reglas de la justicia. 2. Un cántico hermoso, la danza, el pancracio podrán parecerte despreciables. Desbarata, por ejemplo, una canción armoniosa en cada uno de sus tonos, y ante cada uno de ellos pregúntate si ese es el que te ha encantado. Te sonrojarás sin duda al responder. Procede de la misma manera con la danza. Analiza cada movimiento, cada postura, y haz lo mismo con el pancracio. En una palabra, excepción hecha de la virtud y aquello que proviene de ella, trata de apreciar a la ligera todas las cosas en sus detalles, con el fin de que por este análisis llegues hasta despreciarlas, y aplica este método para toda tu vida. 3. ¿Qué alma aquella que está dispuesta a despojarse de las ligaduras del cuerpo, en el mismo instante, si es preciso, sea para extinguirse o disiparse o bien para subsistir aparte? Digo dispuesta como consecuencia de sus reflexiones particulares, no por pura emulación como los cristianos, sino con perfecta convicción y gravedad, y de forma que gane el alma de otro sin trágica ostentación. 4. ¿He hecho algo en favor de la sociedad? Luego he trabajado para mi provecho. Que esta verdad esté siempre presente en tu espíritu y trabajes sin cesar. 5. ¿Cuál es tu oficio? El de ser hombre de bien. ¿Cómo llegar a serlo con seguridad, sino por los principios que inspira el estudio de la naturaleza universal y de la constitución particular del hombre? 6. Se dio primeramente en espectáculo la tragedia que, al representar los hechos de la vida humana, recuerda que son impuestos por la naturaleza y que aquello que os ha divertido en el teatro no debe pareceros insoportable en la gran escena de la vida. Ella hace ver cómo ciertamente estos accidentes se producen en virtud de una ley fatal de la que no pueden librarse ni aquellos que gritan ¡Ah, Cicerón! Los poetas dramáticos también expresan a veces pensamientos útiles, entre otros este: si los dioses no han tenido ningún cuidado de mí ni de mis 2 hijos, no lo han hecho sin razón. Y este más: no hay que enfadarse con los acontecimientos. Y este otro: cegar la vida como una espiga fecunda, y otros pensamientos similares. Después de la tragedia vino la comedia antigua, que se hizo la dueña. Habló con toda libertad, tuvo la pretensión de corregir abusos y de dar lecciones de modestia, llamando a cada cosa por su nombre. Diógenes, con las mismas intenciones, tomó de ella varios trazos. Considera después que fue la comedia media, y por último, cuál es el fin que se ha puesto a la nueva, que insensiblemente se ha vuelto una representación ingeniosa de las costumbres. Que se encuentran en ella también muchas lecciones útiles, nadie lo niega, pero este género de poesía, esta composición dramática, ¿qué se propone? 7.
¿Por qué piensas que no hay otro plan de conducta más propio para el estudio de la sabiduría que aquel al que te sometes en este momento? 8. Es de todo punto imposible que una rama desprendida de otra vecina no lo sea al mismo tiempo del árbol todo entero. De la misma manera, un hombre separado de otro hombre se encuentra excluido por completo de la sociedad. Es una mano extraña la que corta la rama, pero es el mismo hombre el que se separa de su prójimo al tomarle odio y antipatía. Ignora que, por allí mismo, rompe los lazos que le unen al cuerpo del Estado. Sin embargo, por una gracia de Júpiter, que es quien ha formado la sociedad, tenemos la gran ventaja de unirnos al prójimo del cual nos habíamos separado, y por ahí volver a formar parte de un mismo todo. Pero si esta separación se produce demasiado a menudo, la unión y restablecimiento se hacen difíciles. En una palabra, hay siempre una gran diferencia entre la rama que desde su principio se ha desarrollado y vegetado con el árbol y aquella que, después de su separación, ha sido repuesta e injertada, a pesar de lo que dicen los jardineros. Vegetar con el árbol del que soy un retoño, no tener aparte sino mi razón. 9. Aquellos que te ponen obstáculos en el camino de la razón no sabrían desviarte de una buena acción. Así pues, que no te aparten de tu corazón los sentimientos de afecto hacia ellos, pero guárdate bien de uno y otro lado a la vez. No solamente demuestres tu firmeza en la manera de pensar y hacer, sino además una dulzura inalterable hacia los que intenten proponerte obstáculos o que te sean causa de otra cosa desagradable. Por consiguiente, no existirá menos debilidad al desearles el mal que al abstenerte de tu buena acción y dejarte intimidar. Es igualmente uno culpable de deserción cuando se retrocede por el miedo ante el enemigo o cuando se vive en desaveniencia con aquel que la naturaleza te ha dado como hermano y como amigo. 10. Nunca la naturaleza es inferior al arte, porque el arte no es sino una imitación de las obras de la naturaleza. Si es así, la perfecta naturaleza, que es la que abarca todas las demás, no cederá en habilidad a un simple artista. Luego, en todas las artes, lo que es menos bueno está hecho por aquello que hay de mejor, y es lo mismo en la naturaleza. De ahí la existencia primordial de la justicia, principio y base de todas las demás virtudes. Pues no es verdadera justicia el sufrir por viles intereses, el cerrar los ojos ante la verdad y estar sujetos a la cólera y a la inconstancia. 11. Si es verdad que los objetos enturbian tu alma, bien por los deseos o creencias que te inspiran, no vienen en tu busca, sino que tú eres quien va hacia ellos. Modifica la opinión que de ellos te has formado. Estos objetos quedarán en su lugar y quedarás exento de deseos y de creencias. 12. El alma se parece a una esfera perfecta. Cuando no se extiende hacia algún objeto exterior, no se empequeñece ni se reduce a sí misma, sino que brilla con la luz que la hace vislumbrar la verdad en todo, y particularmente dentro de ella misma. 13. ¿Alguien va a despreciarme? Esa es su ocupación. La mía es la de guardarme muy bien de que en mis acciones y palabras no se encuentre nada que justifique su desprecio. ¿Va a odiarme? Esa es su ocupación. La mía es la de ser indulgente y benévolo con todo el mundo y la de estar preparado para desengañarle, no con insolencia ni fingiendo moderación, sino con noble franqueza y con bondad, como acostumbraba el grave Foción. Sí es verdad que lo hacía sin fingimiento, porque es necesario que estos sentimientos salgan del corazón y que los dioses vean que nada les desespera ni se afectan por nada. Puede, desde luego, acontecer algún mal si tú haces siempre aquello que es propio de tu naturaleza y si no te resignas al instante a todo cuanto conviene a la naturaleza del universo, como hombre creado para sufrir con paciencia todo lo que es de interés común. 14. Estos individuos se desprecian mutuamente al mismo tiempo que se colman de caricias. No buscan sino suplantarse y se arrastran los unos delante de los otros a cuál mejor. 15. ¿Qué lenguaje tan insípido es este? He resuelto trataros con franqueza. ¿Qué es lo que dices? ¿A qué viene este preámbulo? Esto se verá por sí mismo.
La palabra debió ser escrita primeramente sobre tu frente. Lo que quieres expresar debe brillar en tus ojos, como el pensamiento en la mirada de los amantes, donde nada pasa inadvertido para el ser amado. En una palabra, el hombre franco y honesto debe ser algo como aquel que exhala un olor particular, que al aproximarse a él uno sienta buen o mal olor, según con quien trata. La ostentación de la franqueza es un puñal disimulado. Nada hay más indigno que las falsas caricias. Evítalas todo cuanto puedas. El hombre que es virtuoso, humilde y bueno, refleja en su vista todo su pensamiento, sin disimulo alguno. 16. Es un secreto el vivir feliz, y es en el alma donde reside. Es suficiente ser indiferente a las cosas que por sí solas no son buenas ni malas. El medio para ser indiferente es el de apreciar a cada una de ellas aparte, en sus detalles y su conjunto, observando bien que ninguna nos obliga a formar de ellas una opinión cualquiera ni viene a buscarnos. Ninguna se mueve de su lugar. Somos nosotros los que juzgamos sobre ellas y cuyo juicio grabamos en nosotros mismos. Luego depende de nosotros el no grabarlos, y hasta borrarlos si se deslizan sin que los advierta nuestro espíritu. Fuera de esto, esta tensión durará poco, puesto que terminará con nuestra vida. Por último, ¿qué es lo que hay en ellas que sea muy difícil? Si las cosas que se presentan convienen a tu naturaleza, acéptalas con placer y sin dificultad. Si no la convienen, busca en ti mismo aquello que pueda convenirla y corre hacia ese fin, aunque nada tenga de glorioso. 17. Observa en los seres cuál es la procedencia de cada uno, de qué elementos se componen, en los que se transforman, lo que son después de su transformación, y verás que ningún mal puede sucederte. 18. Primeramente, ¿cuál es el lazo que tan fuerte me une a estos hombres? El de haber nacido con unos para los otros, y que desde otro punto de vista he nacido para colocarme a su cabeza, como un carnero va delante de un rebaño o el toro delante de la vacada. Sube más alto, al origen, abstracción hecha de los átomos, es la naturaleza quien rige todo el universo. Luego, si es así, los seres que no son del todo buenos son hechos por los mejores, y estos unos por los otros. Segundo, ¿cuál es la conducta de estos en la mesa, en la cama o en otra parte? Sobre todo, ¿a cuántas miserias no se ven expuestos desgraciadamente por sus opiniones? Y no obstante, ¡qué orgullo con sus miserias! Tercero, en su conducta, si hacen el bien, no hay que estar descontentos. Si hacen el mal, es involuntariamente y por ignorancia. Por consiguiente, ningún alma está privada, si no es por su culpa, no solamente del conocimiento de la verdad, sino tampoco de esta justicia que le inclina a tratar a cada uno como se merece. Es por eso por lo que no sufren que se les trate de ingratitud, de injusticia, de avaricia y, en una palabra, de mala educación hacia el prójimo. Cuarto, tú también tienes bastantes debilidades y los mismos defectos que los demás. Si te abstienes de ciertas faltas, no por eso estás menos dispuesto a cometerlas. Es el miedo, el amor propio o algún otro motivo parecido el que te impide delinquir como ellos. Quinto, ¿son ellos tan culpables? Tú no lo sabes de cierto. Muchos son los detalles que entran en la gestión de este asunto, y en general es necesario estar bien informado en muchas particularidades antes de juzgar perentoriamente la conducta de otro. Sexto, ¿sufres una violenta indignación o una ardiente impaciencia? Piensen que la vida del hombre es de corta duración. Al cabo de un instante estaremos todos en la tumba. Séptimo, aquello que nos indigna no son las acciones de los otros, pues tienen su principio en el espíritu que las guía. Son nuestras propias opiniones. Suprime, pues, tu opinión. Cesa con firme resolución de juzgar tus acciones como molestas para ti y tu cólera se disipará. ¿Cómo suprimir tu opinión? Haciéndote este razonamiento, que nada hay en ellas que sea vergonzoso para ti. Luego, el verdadero mal no consiste en hacer lo que nos cause vergüenza,
Si fuese de otro modo, serías, a pesar tuyo, culpable de muchas faltas. Podría ser hasta un granuja o cualquier otra clase de malhechor. Octavo. Cuán mayor es el mal de la ira y el enfado suscitados por las acciones que otros nos hacen, que las mismas acciones que nos encolerizan y desazonan. Noveno. La dulzura es una fuerza invencible cuando es sincera, sin afectación y sin disfraz. ¿Qué te sucederá con el más insolente de los hombres si tú te propones tratarlo con dulzura? Si cuando el caso lo requiere tú estás satisfecho de poder dar dulcemente buenos consejos y una sabia lección en el mismo momento que él se esfuerza en ultrajarte? No, querido mío, nosotros hemos nacido para obrar de otra forma. No es a mí a quien engañarás, sino a ti mismo, querido amigo. Hazle comprender, pero con cuidado y en términos generales, que ahí es donde está la verdad, que ni aun las abejas y otros seres destinados a vivir en sociedad lo harían de ese modo. No obstante, no es preciso que esa lección tenga aire de burla ni de insulto. Debes darla con un tono afectuoso y sin aspereza, no como un maestro de escuela, ni por hacerte admirar de alguien de los que te rodea, sino como si estuvieras solo, aun cuando hubiera otros testigos. No olvides estos 9 puntos como si fueran inspiraciones de las musas. Y por último, empieza a ser hombre por el resto de tu vida. Es preciso tener mucho cuidado de no irritarse contra los hombres y con el mismo cuidado alabarles. Son 2 excesos contrarios a la vida social y que pueden ser dañinos. Al momento de sentirte enfadado, no olvides que es indigno del hombre dejarse arrastrar por la cólera y que la paciencia y la dulzura son las cualidades al mismo tiempo más humanas y más fuertes. Ellas indican vigor, coraje y energía, y no se puede decir lo mismo de la cólera y el despecho. Cuanto más se aproxima la paciencia a la impasibilidad, es más fuerte. Si la tristeza es un signo de debilidad, la cólera es otro. En ambos casos se han recibido heridas, se ha capitulado. Si quieres, escucha aún el 10º consejo como un presente de Musayetes. Querer que los malos no cometan ninguna falta es una locura, pues es querer lo imposible. Por otra parte, admitir que sea para los otros lo malo que ellos tienen y querer que no cometan ninguna falta contigo es razonar como un insensato o un déspota. 19. El alma tiene 4 inclinaciones contra las que es preciso estar siempre al acecho. En el momento de observarlas, debes instruirlas haciendo para cada una de ellas estas diversas reflexiones. Este es un fantasma de mi imaginación y por lo tanto no es verdad. Aquella se propone arruinar a la sociedad. Vas a decir tal o cual cosa que tú no sientas así en el fondo de tu corazón. Piensa que no hay nada más miserable que el hablar contra lo que uno piensa. Por último, en el 4º caso, tendrás un verdadero motivo para censurarte, puesto que la parte más divina de ti se halla vencida y sujeta por la menos estimada, por la parte mortal, por el cuerpo y sus bajos apetitos. 20. Todas las partes del aire y fuego que entran en tu organismo tienden a elevarse hacia la atmósfera. No obstante, también obedecen a la organización general de tu constitución y pueden conservarse encerradas en el conjunto. Igualmente, todas las partes de tierra y de agua que se hallen en ti tienden a caer a tierra, y sin embargo, se tienen en pie y guardan una posición que no les es natural. Así pues, los elementos obedecen a la ley general. Cuando han sido colocados en un orden cualquiera, hacen grandes esfuerzos por mantenerse hasta que la misma ley les ordena su disolución. No es pues extraño que la parte inteligente de tu ser sea la única indócil y la sola descontenta del puesto que le es señalado. Nada se le impone que le sea violento, ni se le ordena nada que no convenga a su naturaleza. Y sin embargo, no solamente no le soporta, sino que quiere hacer todo lo contrario. Pues aquel que la conduce hacia la injusticia, los excesos, la cólera, la tristeza y el miedo no es sino un movimiento contra su naturaleza. Cuantas veces se afecte el alma por un accidente de la vida, tantas abandona el puesto que le está confiado. Está hecha para la santidad y la piedad, no menos para la justicia. Estas 2 virtudes son, en efecto, 2 condiciones de la sociabilidad.
son hasta anteriores a los actos de la justicia. 21. Aquel que en la vida no tiene un solo y mismo fin, no sabrá tampoco ser un solo y mismo hombre. Esto no será suficiente si no añades cuál debe ser ese fin, puesto que todos los hombres no piensan lo mismo sobre lo que el vulgo considera como bienes, sino únicamente sobre ciertos bienes. Quiero decir, sobre los bienes que lo son en efecto para toda la sociedad. Se deduce que no debe uno proponerse más fin que el bien de la humanidad y el de sus conciudadanos. Dirigiendo todos los esfuerzos hacia ese fin, es como uno armonizará todas sus acciones, y por consiguiente será uno siempre el mismo. 22. Ten presente la fábula del ratón de los montes y el ratón doméstico, y el miedo y las angustias de este último. 23. Sócrates llamaba a los prejuicios de los lamios espantajos de niños. 24. Los lacedonios instalaban siempre a la sombra los estrados de los extranjeros para que presenciaran sus espectáculos, y ellos se colocaban en cualquier otro sitio. 25. Preguntando el hijo de Pérticos a Sócrates por qué no venía a su casa, el filósofo le contestó: por no tener la muerte más que triste, es decir, por temor de ser muy bien tratado y de no poder corresponder. 26. En los libros de los Efesios hallábase este precepto: no apartes de tu imaginación el recuerdo de algún antepasado estimable por sus virtudes. 27. Los pitagóricos nos recomiendan que levemos la vista al cielo desde por la mañana para que tengamos presente el recuerdo de esos seres que siempre, por el mismo camino y de la misma forma, llevan a cabo su tarea, y para que imitemos su perfecto orden, su pureza y su desnudez, pues los astros se hallan desprovistos de todo velo. 28. Recuerda la actitud de Sócrates el día que se encontró sin más vestido que un cinturón de piel, por habérselos llevado a Antipas, y las palabras que dirigió a sus amigos cuando al verle en semejante postura se volvieron avergonzados y confusos. 29. Para dar lecciones de lectura o de escritura, debes forzosamente conocerlas, con mucha más razón, pues, tratándose de la conducta de la vida. 30. Siendo como eres un esclavo de condición, no tienes derecho a hablar. 31. Yo reía en el fondo de mi corazón. 32. Y ellos criticarán la virtud con palabras crueles. 33. Buscar un higo en la higuera en el invierno es una locura. Es lo mismo que buscar un hijo cuando ya no es posible volverle a ver. 34. Es conveniente, decía Epicteto, cuando abraces a tu hijo pensar: es posible que mueras mañana. Pensamientos de mal agüero. No, respondía, no hay en ello nada que sea de mal agüero. Uno no hace sino presentir un hecho natural. Por el contrario, sería de mal agüero el decir que las espigas están cegadas. 35. Racimo verde, racimo maduro, racimo seco. Todo eso no es sino una transformación, no en lo que no es, sino en lo que no es todavía. 36. No hay ningún raptor del libre albedrío. Estas palabras son de Epicteto. 37. El mismo Epicteto recomendaba descubrir el modo de dar nuestro consentimiento, y en materia de proyectos, tener mucho cuidado en poner condiciones, respetar los derechos de la sociedad y nuestra dignidad, reprimir sin reserva alguna nuestros apetitos, pero no tratar de conjurar aquello que no depende de nosotros. 38. No se trata aquí, decía, de un asunto trivial, sino de saber si somos inteligentes o no. 39. Sócrates decía: ¿qué deseáis? ¿Tener el alma como seres razonables o de brutos? De seres razonables. ¿De qué clase de seres razonables? ¿Sanos o depravados? Sanos. ¿Por qué pues no tratáis de poseerla?
porque la tenemos ya. Luego, ¿por qué estáis en lucha y discordia los unos con los otros?